Trabajadores de parques de diversiones, ¿cuál es la historia real más terrorífica que te ha sucedido? Historia 1. La cabina fantasma de la rueda del olvido. Me llamo Lucía y durante 4 veranos trabajé como operadora nocturna de la rueda panorámica más antigua de un parque de diversiones en la costa de Veracruz. La máquina tiene 48 cabinas numeradas. La leyenda dice que la cabina 13 cayó al mar durante un huracán en 1978 y nunca la reemplazaron. Pero el tablero todavía muestra la luz del número 13. Una madrugada de julio, a eso de 2:30, terminé el último ciclo y puse el candado a cada puerta. Ya no quedaba público, solo los técnicos limpiando. Al bajar la vista vi la bombilla del número 13 encendida y escuché por el intercomunicador la voz de un niño que decía: "Sube, por favor, sube". Pensé que era una broma. Reinicié el sistema, el sensor indicaba peso en cabina 13, 74 kilos. Creí que algún trabajador se había escondido. Arranqué la rueda, vi pasar las cabinas una a una, todas vacías hasta que llegó la 13. Allí había un charco de agua salada y una muñeca hinchada por la humedad, pegada al asiento con algas. Antes de que pudiera cerrarla, la puerta se golpeó sola y el candado se clavó en mi muñeca hasta sangrar. El tablero cambió la lectura peso 0. Corrí al cuarto de control. Las cámaras mostraban la rueda girando, aunque corté la corriente. En la pantalla térmica se distinguía una silueta infantil en la cabina 13, mirando hacia el mar. Llamé a seguridad. Cuando llegaron, la cabina 13 ya no estaba. Solo colgaba una cadena rota, goteando agua salada. Desde aquel día, cada vez que llueve fuerte, la luz de la cabina 13 se enciende y el sensor marca 74 kilos exactos. Nadie la ve, pero a las 2:30 el sistema ejecuta un ciclo completo y siempre vuelve vacía, dejando algas frescas en el piso. Historia 2. El payaso que nunca fijó salida. Soy Javier, guardia de seguridad en un parque temático cerca de Guadalajara. Una atracción clásica es la casa del payaso Pulguita, un circuito con animatrónicos vetustos. Cada empleado debe fichar entrada y salida con su huella digital. Pulguita lo hace también, para controlar las horas de actuación del actor que lleva el traje. A mediados de agosto, el actor renunció y la casa cerró por rellenas. Sin embargo, a las 3:15 de la madrugada el reloj biométrico registró la entrada de Pulguita. Pensé que alguien estaba hackeando el sistema. Fui con otro guardia. Al abrir la puerta olía a algodón de azúcar rancio. Todo estaba oscuro menos el escenario principal, iluminado de rojo. Sobre la pista, el traje del payaso se sostenía solo, inflado, colgando de hilos invisibles que se tensaban y aflojaban como si respirara. El guardia quiso tocarlo, el traje se cerró de golpe, atrapándole la mano. Sonó el timbre de función y la música de carrusel enloqueció. De entre los juegos mecánicos surgieron risas metálicas. Las luces estroboscópicas mostraban sombras de siluetas infantiles corriendo en círculo, pero no había nadie. Finalmente conseguimos liberar al guardia. Su mano estaba pintada con una sonrisa roja imposible de borrar. Regresamos al control, el biométrico mostraba ahora salida de Pulguita, pero con una fotografía nueva. En lugar del actor aparecía una cara blanca, boca cosida, ojos negros, idéntica a la mancha que quedó en la mano de mi compañero. Cada noche, a las 3:15, el payaso ficha entrada y salida aunque la casa permanece clausurada. Y siempre deja en la impresora un ticket con la pregunta: ¿listos para reír de nuevo? Historia 3. La montaña rusa que contó un pasajero de más. Mi nombre es Ana y opero la montaña rusa Acero Infernal en un parque cerca de Lima. 10 vagones, 4 asientos cada uno, 40 pasajeros por turno. El jueves 16 de marzo hice la última carrera a las 11:40 de la noche con 36 visitantes. Así quedó registrado en la consola y en el contador del portón. Cuando el tren regresó, conté 37 personas. Había una mujer en el último asiento, pelo mojado cubriéndole la cara, ropa de décadas pasadas. Pensé que se coló. Le pedí que saliera. No respondió. Se quedó sentada hasta que un técnico subió y la tocó en el hombro. Entonces se deshizo como ceniza húmeda, dejando una huella negra en el plástico y un olor a óxido. Cerramos la atracción y revisamos las cámaras. Antes de la salida, en el vídeo se ve claramente un hueco vacío en ese asiento. A mitad del recorrido, en el túnel subterráneo, se observa durante un microsegundo la silueta de una mujer que emerge de la vía y se sienta, sin que el tren reduzca velocidad. Los ingenieros pausaron la imagen. La fecha impresa en su blusa coincidía con un accidente mortal ocurrido allí en 1991.
Desde aquella noche, el torniquete rechaza siempre al pasajero 36, como si no dejara pasar más de 35 clientes. Aún así, el contador del vagón insiste en mostrar 40 y el último asiento aparece manchado de herrumbre fresca después de cada carrera. Historia 4. El carrusel que susurra nombres. Soy Carlos, técnico de sonido. El carrusel del parque donde trabajo en Montevideo data de 1920. Cada caballo lleva un nombre tallado. A la 1 de la madrugada, cuando apagamos todo, una caja de música oculta bajo la plataforma debe silenciarse sola. Pero desde noviembre permanece encendida y gira sin motor. Una noche me quedé a documentar el fenómeno. Puse grabadoras y me senté cerca. A la 1:05 el carrusel empezó a moverse. Los caballos subían y bajaban despacio. No había viento. Entonces el altavoz principal, sin electricidad, susurró mi nombre. Carlos. Luego nombró a mi esposa, a mi hija, y finalmente a mi madre fallecida. Las grabadoras captaron más que eso listas de nombres de visitantes frecuentes, seguidas de fechas futuras. Revisamos el registro, todos los señalados sufrieron accidentes leves días después dentro del parque. Raspones, caídas, nada grave, pero todos en la fecha marcada. Intentamos desmontar el mecanismo. Bajo la plataforma hallamos un compartimiento sellado con cera antigua. Dentro, un corazón disecado sostenía un cilindro de fonógrafo. Al tocarlo sonó una voz femenina recitando la misma lista de nombres pero con los fallecidos por la gripe española un siglo atrás. Desde entonces, a la 1:05, el carrusel gira 5 minutos, recita 10 nombres y se detiene. Aún no pronuncia de nuevo el mío, pero cada noche añade uno más. Cuando llegue otra vez el nombre Carlos no pienso estar allí para escuchar qué fecha dice después. Historia 5. El espejo del pasaje del terror. Me llamo Elena y soy maquilladora del pasaje del terror en un parque de atracciones en Málaga. Dentro hay un corredor de espejos deformantes. Al final, un espejo de cuerpo entero para que los visitantes vean su nueva apariencia antes de salir. Ese espejo se cambió hace 2 años, después de que el anterior se astillara. Desde entonces algo no va bien. Una tarde mientras pintaba a los actores, una niña salió corriendo, pálida. Dijo que el espejo le devolvió una imagen donde ella era anciana, con gusanos saliendo de los ojos. Pensamos que era sugestionable. Pero a la noche, limpiando el pasaje, me acerqué a ese mismo espejo y lo vi cubierto de vaho. Al pasar la mano apareció mi reflejo con la cara pintada como calavera, justo el diseño que estaba aplicando a otro actor y que yo no llevaba. En ese instante sentí un tirón en la espalda y vi mi propia mano asomando por detrás del cristal, tratando de agarrarme. Retrocedí gritando. Cuando los técnicos llegaron, el espejo estaba intacto, sin vaho. Revisé la cámara térmica, mostraba 2 figuras en el lugar, ambas con mi temperatura corporal. El gerente ordenó retirarlo. Al sacarlo del soporte cayó un sobreviejo de entre el marco y la pared. Dentro había fotos Polaroid de empleados del pasaje, todos maquillados de monstruos pero muertos en accidentes domésticos ocurridos después de la fecha de la foto. Sobre cada imagen, el espejo reflejaba su cadáver exacto. Guardamos el espejo en el almacén. Aún allí, cada mañana aparece girado hacia la puerta, y en la superficie empañada se lee un nombre nuevo. Hace 2 días apareció Elena escrito con mi caligrafía. El marco sigue clavado, el cristal cubierto con lona, pero cada amanecer el nombre está más grande, como acercándose al borde. Cuando toque el borde completo, sé que al otro lado no estará mi reflejo sino algo listo para cruzar. Historia 6. El niño que no salía del laberinto de espejos. Me llamo Diego y trabajé en un parque de diversiones en las afueras de Medellín. Durante 6 meses fui el encargado del laberinto de espejos. Era una atracción sencilla: pasillos, paredes de cristal y salidas falsas. Cada visitante entraba por un lado y salía por el otro. La cámara interna permitía vigilar que nadie quedara atrapado. Una noche de jueves, casi a las 10:30, una familia entró al laberinto. El hijo menor, de unos 7 años, iba adelante. Vi cómo el padre, la madre y la hermana salieron después de 5 minutos, riendo. El niño, sin embargo, no salió. Volví a revisar la cámara. Lo mostraba caminando en círculos, saludando a su reflejo. Luego se detuvo, miró directo a la cámara, y sonrió sin parpadear. Corrí al interior. Busqué entre los pasillos, gritando su nombre. No había nadie. Solo su voz resonando en todas partes, diciendo: aquí no hay salida. Volví al control.
Rebobiné la grabación. En un punto, la imagen mostró al niño multiplicado en todos los espejos, todos sonriendo distinto. Uno lloraba, otro reía. Uno, el del centro, tenía los ojos completamente negros. Apagué la atracción. Avisamos a la policía. No lo encontraron. No había rastros, ni huellas, nada. Solo la marca de una pequeña mano en el espejo más profundo como si la hubiese dejado desde dentro. Una semana después, a la misma hora, la cámara se encendió sola. Y apareció el niño, en la misma ropa, en el mismo punto del laberinto. Quieto. Mirando hacia el techo. Murmurando. Ya no soy el mismo. Nadie volvió a usar el laberinto. Pero los espejos se empañan cada noche, y en uno de ellos siempre aparece una silueta pequeña desde el otro lado, como si esperara que lo vuelvan a abrir. Historia 7. Los maniquíes del tren embrujado. Soy Luis, operador del tren embrujado en un parque de diversiones de Puebla. Mi trabajo era simple: encender las luces, supervisar los sustos mecánicos, y verificar que los maniquíes estuvieran en posición. Había 11 figuras zombies, esqueletos, payasos, brujas, los típicos. Un martes, al terminar el último recorrido a las 9:40, salí a hacer el conteo. Encontré 12 figuras. Una nueva. Alto, delgado, con un traje negro. No lo reconocí. Pregunté al jefe de arte si habían cambiado algo. Me dijo que no. Volví al recorrido. La figura del traje negro había cambiado de posición. Al revisar las cámaras, vi que, durante el recorrido del último tren, ese maniquí movió la cabeza hacia los pasajeros. Uno de ellos hasta gritó: «Ese no es un robot», parpadeó. Al día siguiente lo retiramos. Lo metimos en una bodega cerrada con candado. Esa noche, la puerta del tren embrujado apareció abierta, y el maniquí de nuevo estaba allí, en la misma esquina, con la cabeza girada hacia la entrada. Intentamos quemarlo. Pero no prendió. Ni con gasolina. Solo se manchó de hollín. Al día siguiente, apareció limpio, de pie junto a la locomotora. Un visitante dijo en voz alta: «Ese maniquí me habló». Le preguntamos qué dijo. Contestó: «Te veo pronto. Muy pronto». Esa misma persona fue atropellada por una moto al salir del parque. Cerraron la atracción por semanas. Pero cada vez que alguien muere en el parque, el maniquí vuelve a aparecer. Ahora lo llaman el 12º pasajero. Siempre está callado. Siempre mira. Y si lo ves moverse, mejor no digas nada. Historia 8. La risa atrapada en la montaña rusa. Mi nombre es Camila, fui asistente en la montaña rusa Tornado en un parque de diversiones en Quito. Durante años todo fue normal hasta la noche en que un muchacho de 20 años fue lanzado del vagón por un fallo en el arnés. Murió al instante. Después de eso, algo raro empezó a pasar. La montaña rusa se probaba sola antes de abrir, con los vagones vacíos. Pero desde aquel accidente, en los sensores acústicos se escuchaba una risa. No una risa cualquiera. Era una risa humana, aguda, nerviosa, y siempre en la misma curva donde murió aquel chico. Grabamos el audio. Lo llevamos a ingeniería. Dijeron que era interferencia. Pero una noche, a eso de las 11, la montaña se activó sin comando. Giró una sola vuelta. Las cámaras lo grabaron todo. En el asiento donde murió el joven, se veía una figura translúcida. Algo con forma humana. Y durante toda la vuelta, esa misma risa constante, burlona como si el que la emitía disfrutara lo que pasó. Intentamos cambiar los sensores. Pusimos nuevos micrófonos. Pero la risa seguía apareciendo. Una vez se escuchó una frase completa: «No me fui, solo caí». Cada aniversario de su muerte, esa montaña da una vuelta sola, siempre a la misma hora. Y esa risa resuena por todo el parque, incluso con el sistema apagado. Desde entonces, nadie quiere montar en el asiento número 7. Historia 9. El hombre sin rostro del juego de disparos. Soy Jorge, trabajaba en el área de juegos interactivos, donde los visitantes usaban pistolas láser para disparar a figuras de cartón en movimiento. Una de las atracciones más populares era el circuito del Viejo Oeste. Todo funcionaba por sensores. Al final del recorrido, la pantalla mostraba el puntaje y el vídeo del jugador. Un sábado, mientras un grupo de niños pasaba por el circuito, el sistema registró un sexto jugador. Pero solo había 5 personas. Revisamos las cámaras. En el vídeo del recorrido, entre los niños, caminaba un hombre alto, sin rostro, con sombrero de vaquero. Nadie más lo vio.
Nadie reaccionó. Pero el sensor sí, su pistola virtual fue la que más puntos obtuvo. Al día siguiente, una niña salió llorando del juego. Dijo que un señor dentro le había dicho al oído: apunta al corazón, como yo lo hice. Pensamos que era un actor infiltrado, pero las cámaras mostraban que la niña estaba completamente sola en esa sección. Solo su sombra y una segunda sombra alargada detrás de ella, moviéndose sola. Desde ese momento, ese jugador invisible aparece en cada ronda. Siempre gana. Siempre dispara al blanco exacto. Lo más inquietante es que las imágenes captadas por la cámara muestran que no tiene cara. Solo una piel estirada, sin ojos, sin boca. Una vez, cuando me tocó revisar el software, encontré su nombre registrado como jugador, el que nunca falló. Y debajo, la fecha de su muerte. 1964. Años antes de que el parque fuera construido. Historia 10. La voz bajo la carpa del circo. Mi nombre es Andrea, y hace 3 años trabajé como encargada del espectáculo de circo en un parque cerca de Rosario. La carpa tenía capacidad para 400 personas. El elenco era pequeño, pero muy profesional. Un domador de leones murió en un accidente cuando su propio felino lo atacó durante una función. Después de eso, la carpa empezó a tener eco de más. No era una falla. Era como si alguien repitiera lo que decías pero con retardo. Y con otra entonación. Una noche, después del último espectáculo, mientras desmontaban la pista, los trabajadores escucharon una voz desde abajo de la lona, diciendo: una vez más, solo una vez más. Pensaron que alguien se escondía. Levantaron toda la lona, revisaron los soportes, las gradas, las luces. No había nadie. Pero los micrófonos seguían captando esa misma frase. Una y otra vez. Cada vez más cerca del escenario. Pusimos cámaras térmicas. A la 1 de la madrugada, la carpa vacía mostró una figura agazapada bajo la pista central, moviéndose en círculos. Parecía gatear. Luego se puso de pie. Era el domador. Su uniforme desgarrado, la cara destrozada como en el accidente. Caminó por la pista, saludó al público imaginario, y desapareció. Desde entonces, cada función nocturna termina con una sombra proyectada en el telón, como si alguien más estuviera tras bambalinas. Nadie se atreve a usar el traje del domador. La única vez que lo hicieron, el actor perdió el conocimiento. Al despertar, dijo que escuchó una voz gritándole desde dentro del traje: este número es mío. Ahora, cuando cae la noche, la carpa se mueve sola. El telón sube sin cuerda. Y alguien, siempre alguien, aplaude en la oscuridad.